La Biblia no es simplemente una colección de libros antiguos. Es una historia viva, tejida por el dedo de Dios a lo largo de generaciones. Desde Génesis hasta Apocalipsis, cada página revela el carácter del Creador, el drama del pecado y el plan perfecto de redención en Cristo. En esta serie, te invito a contemplar el gran panorama de la Escritura, a descubrir los propósitos eternos que corren como un río invisible a través de la ley, los profetas, los evangelios y las epístolas. Libro por libro, paso a paso, veremos cómo Dios habla, actúa y transforma. Este no es solo un recorrido histórico, es una oportunidad para ver a Cristo en cada sombra, escuchar la voz del Espíritu en cada capítulo y crecer en asombro por la sabiduría de nuestro Dios. Prepárate para explorar la Biblia como nunca antes. Este es el panorama de la Biblia. Bienvenidos a Gracia sobre Gracia. Hoy te invito a comenzar conmigo un viaje transformador por uno de los libros más poderosos de toda la Biblia, el libro de Éxodo. Esta es la primera parte de una serie en 2 videos, donde exploraremos el corazón de un Dios que no solo crea, sino que también libera, guía, transforma y permanece. En este episodio, veremos cómo comienza la historia. Un pueblo oprimido en Egipto, un libertador inesperado, una zarza ardiente, plagas que desafían a los dioses de este mundo, y un mar que se abre para dar paso a una nueva vida. También veremos cómo cada parte de esta historia apunta a algo mayor, al Mesías. Desde el Cordero de la Pascua hasta el tabernáculo en el desierto, Éxodo está lleno de sombras que anuncian la llegada de Cristo. Así que prepárate. Lo que vamos a descubrir no es solo historia antigua, es el relato vivo de un Dios que aún escucha, actúa y llama por nombre. Capítulo 1. Éxodo, el libro del Dios que libera. Cada vez que abrimos el segundo libro de la Biblia, entramos en una historia que ha resonado por siglos como una de las más poderosas narraciones de libertad, fidelidad divina y transformación. Su nombre lo dice todo. Éxodo, que significa salida, emigración, liberación. Éxodo no es simplemente la continuación de Génesis. Es el eco del clamor de un pueblo oprimido, el surgimiento de una nación bajo la guía de un Dios personal y la manifestación de un poder que no solo parte los mares, sino que también transforma corazones. Desde los pasillos oscuros de la esclavitud en Egipto hasta el fuego de la zarza ardiente, desde las plagas que humillan a los dioses paganos hasta la majestuosa entrega de la ley en el monte Sinaí, Éxodo nos muestra a un Dios que no es indiferente al sufrimiento, un Dios que escucha, que desciende, que actúa. Escucha estas palabras del inicio del capítulo 3, cuando Dios le habla a Moisés desde la zarza ardiente. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios ve, Dios oye, Dios conoce, y Dios actúa. Eso es Éxodo, la historia del Dios que no solo crea, sino que también libera. Capítulo 2. ¿Quién escribió Éxodo y en qué contexto nació esta historia? Para entender Éxodo, no basta con leerlo como un simple relato del pasado. Hay que entrar en su ambiente, sentir el calor del desierto, oler el humo de los ladrillos en Egipto, escuchar el susurro tembloroso de un pueblo esclavizado que se pregunta si su Dios todavía los recuerda. Éxodo no nació como un cuento, nació como un clamor, como una respuesta divina a un pueblo que gemía bajo cadenas. Pero primero, ¿quién escribió esta historia? La tradición judía y cristiana coinciden en que Moisés fue el autor del libro. El mismo Moisés, que protagoniza gran parte de su contenido, que habló con Dios cara a cara, como habla un hombre con su amigo, que fue levantado desde una canasta en el Nilo hasta los pies de un monte sagrado. Moisés no solo vivió el Éxodo, lo escribió bajo inspiración divina, como testigo directo de los milagros, las batallas y las promesas. No fue un escriba lejano, fue un pastor convertido en profeta,
un libertador que conocía el sufrimiento de su pueblo y el poder de su Dios. Egipto, el horno de aflicción. El libro comienza en una época sombría. Israel, que llegó a Egipto como una familia respetada por causa de José, ahora ha sido esclavizada. Las generaciones han pasado. El nuevo faraón no conocía a José, y lo que fue refugio se convierte en opresión. Los israelitas son usados como mano de obra forzada. Se les obliga a construir ciudades. Sus hijos varones son arrojados al Nilo. No hay descanso, no hay libertad. Solo cadenas, arena, látigos y silencio. Pero ese silencio aparente no significa que Dios esté ausente. En lo invisible, Dios está preparando el momento. Y en el capítulo 2 nos encontramos con estas palabras esperanzadoras: «Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob». Dios se acuerda. Eso no significa que haya olvidado. Significa que decide actuar. Y así comienza a escribir el capítulo más poderoso de libertad en toda la Biblia. El desierto, el lugar donde Dios forma libertadores, antes de liberar a su pueblo. Dios forma a un hombre. Moisés, nacido entre hebreos pero criado en el palacio egipcio, es el puente perfecto entre dos mundos. Tiene la lengua del imperio y la sangre del pueblo esclavo. Pero no está listo. Después de un acto impulsivo, Moisés huye al desierto. 40 años pastoreando ovejas. 40 años en silencio. 40 años de anonimato. Y entonces, Dios lo llama. En un arbusto que arde pero no se consume, Moisés escucha su nombre. Moisés, Moisés. Y así comienza su verdadera historia. Éxodo fue escrito por un hombre que aprendió que el poder no está en el bastón del faraón, sino en el cayado del siervo. Por un hombre que conoció el palacio y el polvo, y entendió que Dios llama a los pequeños para llevar a cabo sus planes grandes. ¿Para quién fue escrito este libro? Éxodo fue escrito, en primer lugar, para la nación de Israel, para ese pueblo que acababa de salir de Egipto con mano poderosa. Un pueblo que había visto las plagas, la sangre en los dinteles, el mar abierto, el pan caer del cielo, pero que aún no conocía del todo al Dios que los había liberado. Era necesario recordar, registrar, transmitir. Éxodo era la memoria escrita de la fidelidad divina. Era la respuesta a la pregunta: ¿quién es este Dios que nos ha traído hasta aquí? Pero también fue escrito para las generaciones futuras, para que los hijos de Israel supieran que su libertad no fue suerte, fue pacto, que su identidad no estaba basada en la esclavitud, sino en la promesa hecha a Abraham, y sin duda, fue escrito para nosotros. Hoy, cuando leemos Éxodo, vemos más que una historia antigua. Vemos reflejadas nuestras propias cadenas, nuestros desiertos, nuestras esperanzas, porque todos, en algún momento, hemos vivido bajo un faraón. Todos hemos necesitado una zarza ardiente. Todos hemos tenido que cruzar un mar, confiando en que Dios abrirá camino donde no hay ninguno. Éxodo no es solo un libro sobre un pueblo que fue libre. Es un libro sobre un Dios que escucha, que recuerda, que llama, que se revela y que cumple. Fue escrito por Moisés, un hombre transformado por el fuego de Dios. Para Israel, un pueblo recién nacido en la libertad. Y para nosotros, herederos de una fe que también comenzó con un clamor y fue respondida con un cordero. Éxodo nos prepara para lo que viene, porque si Génesis es el prólogo de la redención, Éxodo es el gran acto en el que el Dios de la promesa empieza a cumplir lo que prometió. Capítulo 3. El propósito eterno de Éxodo. Liberación con un destino. A primera vista, Éxodo parece una historia de escape. Una nación esclavizada, un líder valiente, un faraón obstinado y un milagro que abre el mar. Pero si solo lo vemos como una historia de liberación política, nos quedamos cortos. Éxodo no es un simple relato de Dios contra Egipto. Es una revelación majestuosa del carácter, la voluntad
y el propósito eterno de Dios para su pueblo. Porque Dios no solo libera, Dios libera con un propósito. 1. Dios no solo saca a su pueblo de Egipto, los lleva hacia Él. Cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, no solo le dice que va a sacar a Israel del yugo del faraón, le dice también para qué lo hará. Y sacarás de Egipto a mi pueblo, y me servirán en este monte. Dios no los saca del horno de la esclavitud solo para que sean libres de algo, sino para que sean libres para algo. La libertad en la Biblia no es la ausencia de cadenas, es la presencia de Dios. El verdadero éxodo no termina cuando Israel cruza el Mar Rojo, comienza cuando llegan al Sinaí y oyen la voz del Dios que los ha llamado a ser suyos. 2. El propósito no es solo político, es profundamente espiritual. A lo largo del libro, Dios repite una frase que revela su intención más profunda. Para que sepas que yo soy Jehová. Para que los egipcios sepan que yo soy Jehová. Para que Israel sepa que yo soy Jehová. Dios no busca solo libertar cuerpos, busca revelar quién es Él. Que el mundo entero, faraones, siervos, esclavos y naciones, reconozca que no hay otro como Él. Las plagas no fueron actos aleatorios de juicio. Cada una fue una confrontación directa contra los dioses falsos de Egipto. El Nilo era adorado. Dios lo convirtió en sangre. Las ranas, los insectos, el sol, cada plaga era una declaración. Yo soy el Señor sobre todo lo que ellos veneran. Dios está formando un pueblo, y a la vez, desmantelando toda idolatría. 3. Dios está formando una nación con identidad santa. En el monte Sinaí, Dios no solo da mandamientos, da identidad. Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y gente santa. Eso es glorioso. Dios nos saca esclavos para convertirlos en ciudadanos comunes. Los saca para hacerlos su tesoro personal, su heredad, su reflejo entre las naciones. Y por eso les da la ley, no como una carga, sino como una guía para vivir como su pueblo. Un pueblo distinto, que vive según la voluntad del Dios que lo rescató. Éxodo nos enseña que la libertad no significa hacer lo que quiero, significa vivir según el diseño de Dios, y ese diseño comienza con la presencia de Dios en medio de su pueblo. 4. El tabernáculo. El propósito final era la comunión. A medida que el libro avanza, vemos un detalle sorprendente. Desde el capítulo 25 hasta el 40, se describe con gran detalle la construcción del tabernáculo. Muchos pasan rápido por esta sección, pero es crucial. ¿Por qué tantos capítulos sobre un santuario móvil? Porque aquí entendemos el verdadero propósito del Éxodo. Dios desea habitar con su pueblo. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. No bastaba con sacar a Israel de Egipto. El corazón de Dios anhelaba restaurar la comunión perdida en el Edén. El tabernáculo era una tienda donde el cielo y la tierra se volvían a tocar, donde la nube descendía, donde la gloria se manifestaba, donde Dios, santo y glorioso, se acercaba al hombre. Éxodo comienza con un pueblo gimiendo bajo el látigo, y termina con un pueblo caminando con la presencia de Dios entre ellos. Eso es redención completa. 5. Éxodo es un mapa de toda la vida cristiana. Miremos más de cerca, y veremos que Éxodo no es solo historia pasada. Es una imagen profética de lo que Dios hace con cada creyente. El hombre está en esclavitud, como Israel en Egipto, atrapado por el pecado. Dios levanta un libertador mayor que Moisés, Jesucristo. A través de la sangre del Cordero, se rompe el poder del opresor. El creyente pasa por el agua, el Mar Rojo, como símbolo de la fe y el bautismo. En el desierto, aprende a depender del pan del cielo y del agua viva. En el monte recibe la palabra de Dios. Y en el tabernáculo, aprende a vivir en la presencia de su Salvador. Éxodo es una metáfora espiritual del camino de la salvación. Dios no solo nos salva del pecado, nos salva para Él, para su presencia, para su gloria, para su gozo. Conclusión de este capítulo. El propósito eterno de Éxodo no es solo sacar a un pueblo de la esclavitud, sino llevarlo a una relación de pacto con el Dios viviente.
Dios no busca simplemente liberar a los oprimidos, busca habitar con ellos, enseñarles quién es Él, formarlos como una comunidad santa y caminar con ellos en medio del desierto, en medio del tabernáculo y en medio de sus corazones. Y ese mismo Dios sigue actuando hoy. Capítulo 4. Las figuras y sombras de Cristo en Éxodo. Cuando leemos Éxodo con ojos espirituales, descubrimos que hay alguien más caminando en sus páginas, alguien que no es mencionado por nombre, pero cuya presencia se siente en cada sacrificio, en cada intercesión, en cada acto de liberación. Esa figura es Cristo. Jesús dijo: «Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él». Y no hay lugar donde eso se vea más claro que en Éxodo. Porque este libro, que comienza en esclavitud y termina en adoración, está lleno de sombras que apuntan a Jesús. Esas sombras son anticipos, imágenes proféticas que, sin mencionar aún al Mesías, ya dibujan su obra con asombrosa precisión. Vamos a recorrer algunas de las más gloriosas. El Cordero de la Pascua. Cristo nuestro refugio en el juicio. En el capítulo 12, Dios anuncia la última plaga sobre Egipto, la muerte de los primogénitos, pero ofrece una salida. Cada familia debía tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo y pintar con su sangre los postes de la puerta. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Esa noche, el ángel del juicio pasó, pero no entró en las casas marcadas por la sangre, y así nació la Pascua, la noche en que un cordero inocente salvó a muchos culpables. Cristo es nuestro Cordero Pascual. Juan el Bautista lo reconoció. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue sin defecto. Su sangre fue derramada, y todo aquel que se esconde bajo esa sangre es librado del juicio eterno. La Pascua no era solo una fiesta, era una profecía viva, un espejo de la cruz. Moisés, una figura del mediador y libertador. Moisés no es solo un líder histórico, es una sombra viva de Cristo. Fue llamado desde el desierto para liberar a un pueblo esclavizado. Se enfrentó al poder del mundo, intercedió por los pecadores, llevó al pueblo a la presencia de Dios, habló con Dios cara a cara, y en más de una ocasión estuvo dispuesto a dar su vida por ellos. Cuando el pueblo pecó con el becerro de oro, Moisés subió al monte y dijo: «Perdona ahora su pecado, y si no, bórrame de tu libro». Cristo, nuestro verdadero mediador, no solo ofreció palabras, ofreció su vida. No dijo «bórrame», sino «heme aquí». Donde Moisés rogó, Jesús se entregó. Donde Moisés levantó su vara, Jesús fue levantado en una cruz. Ambos mediaron, pero solo uno salvó para siempre. El paso por el Mar Rojo, símbolo del bautismo en Cristo. Cuando Israel llegó al borde del mar, estaban atrapados. Detrás, el ejército de Egipto. Delante, un mar imposible. Pero Dios abre el camino. Las aguas se levantan. El pueblo pasa en seco. Egipto es destruido. Ese acto fue más que un milagro. Fue una declaración espiritual. Pablo lo dice en sus cartas. Todos fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar. El paso por el mar fue una especie de bautismo, una transición de la esclavitud a la libertad, de la vieja vida a una nueva, y así es la obra de Cristo. Cuando creemos en Él, somos sepultados con Él en el bautismo, y resucitamos a una nueva vida. Las cadenas se rompen, el enemigo es vencido, y comenzamos a caminar hacia la tierra prometida. El maná, el pan del cielo que sacia el alma. En el desierto, el pueblo tenía hambre, y Dios envió pan desde el cielo. Cada mañana, el maná caía sobre el campamento. Era blanco, suave, suficiente para cada día. Jesús tomó esta historia y la aplicó a sí mismo. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El maná era una figura. Cristo es el cumplimiento. Él es el pan que desciende cada día
para el alma hambrienta, el pan que no solo sustenta, sino que da vida eterna. No cae sobre el suelo, cae en el corazón, y nunca se agota. El agua de la roca, vida en medio del desierto. Cuando el pueblo tuvo sed, Dios mandó a Moisés golpear la roca, y de ella brotó agua para todos. Años después, Pablo escribió: «Y la roca era Cristo, golpeada, herida, pero de ella salió vida». Esa roca es una figura impresionante. Cristo fue herido, y de su costado brotó sangre y agua. Él es la fuente en el desierto, el alivio para el alma sedienta, el río de gracia que fluye incluso en los lugares secos de nuestra vida. La ley en el Sinaí, la palabra que se hizo carne. Dios descendió al monte, el cielo tocó la tierra, y dio su ley a un pueblo que debía aprender a ser libre. Pero la ley, aunque santa, no podía transformar el corazón, mostraba el pecado, pero no lo quitaba. Por eso, siglos después, la palabra no descendió en tablas, sino en carne. Jesús vino, no para abolir la ley, sino para cumplirla, y escribió, no en piedra, sino en corazones. Moisés bajó con la ley y encontró idolatría. Jesús bajó con gracia y verdad, y encontró hambre de salvación. 7. El tabernáculo. Cristo como presencia de Dios entre los hombres. El tabernáculo fue una estructura móvil, pero santa. Cada cuerda, cada cortina, cada utensilio, hablaba de Jesús. La puerta única, Cristo, el único camino. El altar de bronce, Cristo, nuestro sacrificio. El lavacro, Cristo quien nos limpia. El candelabro, Cristo, luz del mundo. La mesa del pan, Cristo, nuestro sustento. El altar de incienso, Cristo, nuestra intercesión. El lugar santísimo, Cristo, nuestra entrada al Padre. El propiciatorio sobre el arca, Cristo, nuestra reconciliación. Todo, absolutamente todo, apuntaba a Él. Y al final de Éxodo, cuando el tabernáculo es terminado, dice la Escritura: «Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo». Hoy, la gloria no llena una tienda. Llena los corazones de los redimidos, porque Cristo es el verdadero tabernáculo. Dios con nosotros. Conclusión de este capítulo. Éxodo no es solo una historia de Israel, es un anuncio glorioso del Evangelio. El Cordero de la Pascua grita: «Cristo murió por ti». Moisés nos susurra: «Cristo intercede por ti». El mar abierto declara: «Cristo te ha liberado». El maná dice: «Cristo te alimenta». La roca herida canta: «Cristo te sacia». El tabernáculo susurra: «Cristo habita contigo». Éxodo está lleno de Jesús. Desde la sangre en los postes hasta la gloria en el lugar santísimo, el mensaje es claro. Hay uno mayor que Moisés, uno que no solo nos libera, sino que nos transforma, y ese es Cristo.